programa número 71 de la tercera temporada de Economía al Cuadrado. Seguimos con el look veraniego de remerita porque estamos al calor de la deuda. Y hoy el gobernador Axel Kicillof volvió a aparecer con sus diatribas. Y voy a empezar con una serie de conclusiones que me dejó pensando el gobernador a partir de todo lo que dijo. Y le voy a pedir al director que ponga el primer chart que traje. Es el resumen de las conclusiones que para mí dejó la conferencia de Kicillof. Tuvo 3 grandes errores. El primer gran error, habló como 10 veces de la sustentabilidad de la deuda. Y pareciera que es muy mal economista, porque lo que le da sustentabilidad a la deuda es el superávit primario. O sea, una deuda es sustentable si hay con qué pagarla. Y la deuda se paga con superávit primario. Y no lo mencionó nunca. Y la provincia de Buenos Aires tiene déficit primario. Por lo tanto, la deuda no es sustentable y no va a ser sustentable mientras que no haya superávit primario. Así que, señor gobernador, por favor, vaya a estudiar un poco de economía y después vuelva con lo aprendido y comience de vuelta con la conferencia. Segundo error de Axel Kicillof. El gobierno dijo que su negociación era una táctica mancomunada con Guzmán y la Nación. Realmente lo mandó preso con pito y cadena a Guzmán, lo mandó a preso con pito y cadena al señor presidente de la Nación, porque realmente, como dijimos acá en Economía al Cuadrado, reconoció que él era el mascarón de proa de una negociación en conjunto con Nación y provincia. El problema es que la negociación, él hoy demostró que fue un desastre. Entonces se está metiendo dentro de la misma bolsa a Nación, a Guzmán, que a provincia de Buenos Aires y él, porque terminó pagando todo, habiéndose corrido de donde estuvo parado 4 o 5 veces, con lo cual está mandando una señal pésima para la negociación de deuda de Nación, porque ahí está el tercer error, que lo podemos ver en el chart, señor director, que es, demonizó a los acreedores, pero terminó pagando. Entonces, ahora los acreedores tienen incentivos a ponerse más duro y rechazar las propuestas con las que le vengan. Y no rechazarla 1, 2 o 3 veces, rechazarlas más. Y más ahora que saben que esto es una estrategia de Nación más provincias. Entonces terminó metiendo en problemas el gobernador Kicillof a la renegociación de la deuda del gobierno nacional. Pero lo más grave de todo de hoy es que hoy la principal conclusión es que el real money, o sea, los dueños del dinero, no los fondos de inversión que son los que manejan el dinero de los dueños del dinero, le mandaron un mensaje muy fuerte a Guzmán, mostrándole que la negociación se va a poner mucho más dura de lo que el gobierno piensa y que van a aceptar quitas mucho más pequeñas de las que seguramente va a ofrecer el gobierno. Entonces, esta reestructuración promete ser mucho más problemática, promete extenderse mucho más en el tiempo de lo que los actores piensan. Y aparte, hay un problema. Hoy Kicillof no llegó al 75%, rondó el 50%. Y el problema es que, como dice el chart esto, los bonos de la reestructuración 2005, 2010, los que reestructuró Nielsen, los que reestructuró Vudú, necesitan una aceptación del 85%. O sea, es imposible lograrla, no se va a lograr, va a fracasar. Con lo cual, la probabilidad y el riesgo de default, que yo creo que es lo más seguro, se extiende, aumenta de manera
importante más después de hoy. Y como última conclusión del tema de deuda, vamos a ver cuál es el problema. Se va a poner más áspera, entonces se va a extender. Y acá, si se pone más áspera, se va a extender. El punto es que esto va a contagiar a la macroeconomía. La demanda de dinero va a caer, el desequilibrio monetario va a aumentar, el dólar paralelo va a subir, la brecha también. En su defecto, el gobierno va a tener que correr más de atrás a un dólar paralelo más alto y va a tener que devaluar más de lo que tenía pensado el tipo de cambio oficial. Y ese exceso de demanda en el mercado cambiario se va a trasladar a un exceso de oferta en el mercado de bienes y servicios. Eso va a ser o va a equivaler a mayor recesión. El exceso de demanda en el mercado, el exceso de oferta en el mercado de trabajo va a ser menos empleo, va a ser peores salarios en términos reales y en consecuencia peores indicadores sociales. La reestructuración de la deuda va a complicar la macroeconomía, va a complicar los números socioeconómicos. Y en definitiva acá hay un escenario que es un Boca y un River. Es un partido entre Frankenstein y Drácula, porque claramente la deuda es un problema, pero no es el problema más grande que tiene Argentina. Argentina no crece por la deuda. Argentina no tiene devaluaciones cada vez más seguidas y más grandes e inflación cada vez más alta por el problema de la deuda. Porque esta historia que sufrimos viene hace 12, 10, 8, 6, 4 años, cuando no teníamos problema de deuda. Entonces, el problema es el plan económico, que es más de lo mismo. Va a seguir agrandando los problemas. Y entonces el Boca River, que va a ser un Frankenstein versus Drácula, es, bueno, el escenario que le firman al gobierno es en realidad un escenario donde le firman agrandar los problemas a futuro, porque no va a haber superávit primario, la Argentina no va a crecer, en consecuencia vamos a estar peor. Y si vamos a default, que yo creo que es muy probable, el escenario es vamos a estar mucho peor. Entonces, nos estamos debatiendo entre estar peor y estar mucho peor hacia finales de este año. Bueno, dicho esto, cerramos el tema deuda y vamos derecho a criticar a las bestias del Banco Central de la República Argentina. Animales, brutos, que nos van a llevar a resultados nefastos de mucho más dólar y mucha más inflación. Señor director, vamos al primer chart. Miren, los sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo, se caracterizan básicamente en dos grandes grupos. Tenemos compatibles, que son compatibles determinados a la izquierda, que tienen una sola solución. Tenemos sistemas compatibles indeterminados, que tienen infinitas soluciones, y tenemos sistemas incompatibles. Los sistemas incompatibles son los que uno trataba de despejar, y el sistema de ecuaciones en esa prueba de la universidad, del CBC o de la secundaria, no encontraba uno nunca solución. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque usted me dice, Diego, ¿qué me traes la clasificación de los sistemas de ecuaciones al programa de economía del cuadrado? Vayamos al próximo chart y vamos a ir entendiendo por qué les traigo este tema acá. ¿Por qué se los traigo? Porque a los economistas, en matemática para economistas, nos matan ejercicios. Porque los sistemas de ecuaciones tienen aplicación a la política económica. Porque acá vamos a la regla de Tinbergen, que ganó el premio Nobel, que muy claramente decía, miren, idealmente debemos disponer de al menos un instrumento para cada objetivo de política económica. ¿Qué quiero decir, señor director? Muy sencillo. ¿Qué decía Tinbergen? Tinbergen decía, miren, si usted tiene un objetivo de política económica, necesita un instrumento.
Si usted tiene dos objetivos de política económica, necesita dos instrumentos. Si tiene tres objetivos de política económica, necesita tres instrumentos. Ahora bien, usted se mete en un gran problema si tiene 4 o 5 objetivos de política económica y tiene un solo instrumento. ¿Qué tiene que ver esto con las ecuaciones? Muy sencillo. Las incógnitas, las variables, las x1, x2, x3, x4, son los objetivos de política económica. Y la cantidad de ecuaciones son los instrumentos. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un solo instrumento, una sola ecuación, pero muchos objetivos de política económica, o sea, tiene x1, x2, x3, x4, ¿qué va a pasar? Esa ecuación no va a poder ser resuelta, no tiene solución. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un solo instrumento de política económica y se pone 4 o 5 objetivos, ¿sabe qué pasa? No va a alcanzar ningún objetivo. Y la política económica va a terminar siendo inconsistente en términos dinámicos, va a traer solamente costos, ningún beneficio y va a tener que ser abandonada. Esto era lo que, como vemos acá, dice la regla de Tinbergen, que claramente la podemos observar, la conclusión. ¿Ok? ¿Qué hicieron las bestias de nuestros diputados y nuestros senadores analfabetos que con nuestros impuestos nos sacan una trosca de plata para que contraten asesores? Pero pareciera que ellos hacen la clásica del choreo de los políticos chorros, de los burócratas ladrones, y dicen, mirá, ¿sabes qué? No contrato ningún asesor, dame una factura de monotributo, no hagas nada, quédate con el 10% que yo me choreo el 90%. ¿Por qué digo esto? A las pruebas me remito. Señor director, pasemos al próximo chart. ¿Qué nos encontramos? Esto es la carta orgánica que votaron los analfabetos de los diputados y los senadores. Se las voy a leer. El Banco Central de la República Argentina tiene por finalidad promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo, el desarrollo económico con equidad social. Entonces, ¿qué podemos ver acá, señor director? Vayamos a este cuadro como bien dice el título, a la mierda con la regla de Tinbergen. A la mierda, se metieron a Tinbergen, su regla y el premio Nobel en el culo los diputados y los senadores. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la Carta Orgánica, acá hay 4 objetivos y el Banco Central tiene un solo instrumento. Entonces, si pretenden cumplir con la Carta Orgánica del Banco Central, sabemos que esto va a terminar en inconsistencia dinámica de las políticas económicas, va a traer más costos y no va a traer ninguna solución y la política va a tener que terminar siendo abandonada. Dicho esto, pasemos al próximo chart. Vamos a ver cuál es la situación de hoy en día. Voy al gráfico grande. Señor director, enfoque en la pantalla grande, por favor. Entonces, imaginemos que estamos en un punto como este, donde se cortan la oferta y la demanda de dinero. Viene el Banco Central y emite. Por lo tanto, nos vamos a este punto de equilibrio. El poder adquisitivo del dinero cayó. Quiere decir que se acelera la inflación. Ahora bien, como emite dinero que nadie quiere, cae la demanda de dinero. Esta caída de la demanda de dinero lleva a este punto de equilibrio, que no es otra cosa que mayor caída del poder adquisitivo del dinero, más aceleración de la inflación. Y si siguen insistiendo con esto, cae más la demanda de dinero y será todavía más inflación. Vayamos a ver ¿cuál es el plan monetario del Banco Central de la República Argentina que anunció
la semana pasada. Vayamos a la próxima filimina. Acá vemos los lineamientos de política monetaria del BCRA. En rojito dice, el Banco Central de la República Argentina considera necesario asistir excepcionalmente al Tesoro, tanto en la eventualidad de pago de deuda al exterior, como de ser estrictamente necesario y prudente, bla, 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 bla. Acá están planeando o emitir base monetaria o consumirse reservas. Esto es más desequilibrio monetario, esto es más dólar paralelo, más brecha, más inflación. El segundo dice, no es posible, en tales circunstancias y hasta en tanto se pueda avanzar en estas definiciones, no es posible desplegar una estrategia de política monetaria donde se fijen objetivos específicos sobre la expansión de los agregados monetarios. O sea, dicen, mira, muy probablemente emitamos, pero no sabemos cuánto vamos a emitir, no tenemos regla, o sea, no hay un sistema de ancla de expectativas, hay más incertidumbre. Entonces, si hay más incertidumbre, va a caer más la demanda de dinero, va a haber más expectativa de inflación, va a terminar habiendo más inflación. Y finalmente, en el mismo comunicado dice, tomando en cuenta estas limitaciones, pero en línea con su misión de promover en la medida de sus facultades y en el marco de sus políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, bla, 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 el Banco Central encuentra prudente avanzar en la definición de una serie de lineamientos útiles para ayudar a la formación de las expectativas. Bueno, lo que está diciendo acá el Banco Central es que va a tratar de honrar la Carta Orgánica. Eso que criticábamos antes y que decía a la mierda con la regla de Timberger, el Banco Central de Miguel Pese lo pretende honrar a todo trapo. O sea, el Banco Central de Pese va a pretender correr detrás de 4 objetivos con un solo instrumento de política monetaria. Entonces sabemos que el Banco Central de la República Argentina va o tiene en realidad el mismo nivel intelectual que los diputados y los senadores. Son unos brutos, unos tipos que no saben teoría monetaria, con lo cual están echándole fuego a la inconsistencia dinámica de la política monetaria. La política monetaria va a traer solamente costos que son mayor dólar paralelo, mayor brecha, mayor desequilibrio monetario, más inflación, y no va a traer ningún beneficio. Pero dijimos en el último chart que íbamos a ir puntualmente a qué prometía hacer. Miremos el siguiente chart, porque ahí está concretamente los lineamientos. ¿Qué va a hacer con la tasa de interés? Podemos ver arriba. Dice, bueno, mover la tasa de interés, pretendiendo bajar la tasa de interés solamente bajando la inflación, solamente moviendo la tasa de interés, no sirve y es contraproducente. Y acota, miren abajo de todo, esto último supone que no vamos a dejar que la tasa de interés baje a niveles negativos. Esto es una gran inconsistencia, porque la tasa de interés ya no está en 50, está en 48, la bajaron de cuando hice este chart. Y la inflación está en 50, por lo tanto, en 54, por lo tanto, la tasa ya está en niveles negativos. Entonces, no solamente con una tasa negativa están propiciando el desequilibrio monetario más dólar, sino que la bajaron recién y la pretenden seguir bajando. Pero mienten, porque dicen que no van a dejar que esté en un umbral negativo cuando ya está en un umbral negativo. Segundo, agregados monetarios.
Estos se encuentran en niveles históricamente muy reducidos en términos de producto, dice el Banco Central. Y miren qué lindo. En un contexto de recuperación de la confianza y de reducción gradual de la tasa de interés, o sea, admiten que la tasa de interés la van a seguir bajando, cuando ya está en negativa, la van a seguir bajando. Ellos dicen que quieren una baja de tasa de interés que posibilite una mejora de las condiciones crediticias y un estímulo al nivel de actividad. Cabe esperar un proceso gradual de remonetización. La política monetaria debe promover una expansión prudente de los agregados monetarios. Señores, pasemos en blanco. La tasa de interés, ellos dicen que está en términos reales positiva y está en negativa. Primer problema, ya está en negativa. Segundo, la vienen bajando, la siguen bajando, o sea, va a estar más negativa. Tercero, dicen que la van a seguir bajando más para promover el crédito. Porque dicen que hay que promover el crédito porque hay que apuntalar el nivel de actividad. Claramente, el Banco Central, a la hora de perseguir sus múltiples objetivos, elige el nivel de actividad, elige la equidad social, elige el pleno empleo en detrimento de la inflación. Pareciera que le chupa un huevo la inflación al Banco Central. De hecho, termina diciendo ahí, las bestias animales están diciendo que hay poco dinero en el mercado, en un contexto donde cae la demanda de dinero. Y a las pruebas me remito. Venían sin expandir y la base monetaria en la segunda mitad del año pasado y la inflación se aceleraba. Eso por caída de demanda de dinero. Los tipos con caída de demanda de dinero, las bestias quieren emitir, las bestias quieren bajar la tasa, las bestias quieren aumentar el crédito, las bestias quieren que vuele todo por el aire, pareciera. Si intentan hacerlo a propósito, no les sale. Si me preguntan, escribí un guión de película monetaria cómica, no me sale tan bien. Pasemos al siguiente chart. Acá te dicen qué van a hacer con el tipo de cambio. Miremos qué dicen qué van a hacer con el tipo de cambio. Una política cambiaria de flotación administrada es un instrumento apto para evitar fluctuaciones pronunciadas de la paridad cambiaria que generen efectos negativos sobre la competitividad, los precios internos, la distribución del ingreso. La política cambiaria también va a propiciar acumulación preventiva de reservas internacionales. Paremos un segundo, venga a la cámara conmigo. ¿Qué hijos de puta que son estos del Banco Central? No se puede ser tan animal. A ver, te están diciendo, uno, que van a emitir para comprar dólares de reservas. ¿Quieren acumular reservas? Eso se logra comprando dólares. Y para comprar dólares tienen que emitir pesos que nadie quiere. Va a ser más devaluación, más inflación. No termina ahí. Las bestias que acaban de decir que agregan un objetivo más de política económica. El nuevo objetivo de política económica es el tipo de cambio. Los tipos acaban de adicionar tener determinado nivel de tipo de cambio como objetivo de política monetaria, como si el sistema ya no era indeterminado y teníamos un montón de objetivos más que instrumentos, si teníamos un montón de X1, X2, X3, X4 y una sola ecuación, las bestias vienen y traen más X, más incógnitas, el tipo de cambio. Veamos qué van a hacer con el crédito. Señor director, por favor, el chart. Acá dicen, la intermediación crediticia interna se encuentra también en niveles muy bajos.
debiéndose expandir para atender las necesidades de los hogares y la producción, con un sentido estratégico que permita atender no solo el corto, sino también el mediano y largo plazo. Venga conmigo, director, por favor, se lo pido. Bueno, ahora directamente también dicen, no solamente me meto con la equidad, el empleo, el producto, el tipo de cambio, sino también con el nivel de crédito. Esto, léase, señores, el Banco Central va a empezar a apuntalar a los bancos públicos y el crédito de los bancos públicos. Van a empezar a dar crédito, bomba, a la creación secundaria del dinero, a la creación de dinero bancario, depósitos y créditos artificial. O sea, sin respaldo de ahorro genuino de atrás. Como decía la escuela austríaca, esto es la madre del boom and bust. Esto es la madre, el padre, el abuelo, la abuela, los bisabuelos, los tátaras, todo el árbol genealógico del ciclo económico, del boom and bust, que tiene una muy pequeña rebote y después que te viene una crisis posterior que te termina teniendo todas las variables macroeconómicas y económicas sociales infinitamente peor que cuando empezaron con este tipo de política económica. Con el agregado que si la deuda se complica, no va a haber nada de ningún rebote, de ninguna mejora, ni ninguna sensación térmica, de nada. Yo creo que la macroeconomía va a ir derrapando sostenidamente y cada vez más a lo largo de todo el 2020, que va a terminar con peor nivel de actividad y con más inflación que el 2019. Y vamos al final de todos, que esta es la perlita, la joyita de este Banco Central, que hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo y poner a todos los que están adentro a hacer otro trabajo. ¿Por qué digo esto? No, la anterior, por favor, que me equivoqué. La anterior. O sea, la que estaba antes, señor director, que el último bullet. Precios. El Banco Central dice que quiere hacer una política monetaria prudente, pero leemos el último rojito. En este marco se espera una desaceleración hacia niveles marcadamente menores que en el año 2019 de la inflación, debido a la concurrencia de la política monetaria, cambiaria, fiscal, los acuerdos de precios, la coordinación de estrategias de corto y largo plazo a través de diferentes ámbitos institucionales. Volvamos, señor director. El Banco Central en este último punto es increíble, es el Banco Central. Está diciendo que la inflación y la variación del nivel general de precios depende de cualquier cosa menos de fenómenos monetarios, que la inflación debe ser combatida con cualquier cosa menos fenómeno monetario. Dice arreglos institucionales, acuerdos de precios, que plin, que plan, nada de la esfera monetaria. Claro, todo lo que se hace en la esfera monetaria es para enquilombar más todo. Y ahora, para cerrar, vamos 15 segundos a las últimas dos charts. Acá tenemos la teoría cuantitativa de la inflación que nos anticipa que este año va a haber más inflación. Vayamos con la cámara de arriba y veamos qué nos dice. El diferencial de precios, o sea, la inflación, lo que cambie los precios, es igual a lo que cambie la cantidad de dinero más lo que aumente la velocidad de circulación de dinero, que no, es lo mismo que caiga la demanda de dinero y caiga el nivel de actividad. ¿Qué dice la teoría cuantitativa? Que si aumenta la cantidad de dinero, va a haber más inflación. Si cae la demanda de dinero, va a haber más inflación. Si se contrae el nivel de actividad económica, va a haber más inflación. Cuando vemos
la teoría cuantitativa del dinero nos está mostrando que todas las variables relevantes que determinan la inflación van a jugar para que en 2020, al final de año, termine habiendo más inflación que la que hubo en el 2019. Pasemos al siguiente chart, quedémonos con esta cámara, señor director, por favor. Vamos a ver qué dice la teoría monetarista de la inflación, que les cuento. No es lo mismo que la teoría cuantitativa. Bueno, acá tenemos las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación que no están en la teoría cuantitativa, ¿de qué dependen? De si emiten para comprar dólares y acumular reservas, suben las expectativas de inflación. Si sube el déficit fiscal, lo mismo, suben las expectativas de inflación. Si suben si tienen que emitir para pagar LELIQ, lo mismo. Si cae el nivel de actividad, bajaría, ahí amortiguaría un poco. Pero claramente el componente más importante es las expectativas de inflación. Y como podemos ver, pero claramente el componente más importante es las expectativas de inflación. Y como podemos ver, todos, pero absolutamente todas las variables a lo largo del 2020 juegan en el sentido de que las expectativas de inflación aumenten. Y con mayor expectativa de inflación va a terminar habiendo más inflación. Más aún con un banco central que hace las barbaridades que hace el Banco Central de Miguel Pese, aconsejado por Ibarra. Van a prender fuego la política monetaria, van a prender fuego al peso, van a encender la fogata de más inflación y más devaluación. No tengamos la menor duda, se los acabo de explicar muy sencillamente, en forma coloquial, pero tomando en cuenta no solamente la teoría, señor director, sino lo que dice el Banco Central. Y a confesión de partes, relevo de pruebas. El Banco Central está comunicando que a lo largo del 2020 va a hacer todo lo posible para que termine habiendo más inflación. Entonces, hace exactamente todo al revés de lo que tiene que hacer. En lugar de anclar las expectativas para que las expectativas de inflación bajen y en consecuencia pueda bajar la inflación, los animales del Banco Central de la República Argentina están poniendo las expectativas de inflación adentro de un globo inflado con gas caliente. Las expectativas de inflación van a subir y en consecuencia terminará subiendo la inflación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los espero la semana que viene con más economía al cuadrado.